pequeños aguacatitos, ¿cómo estamos? Qué emoción estar aquí de vuelta. La verdad es que ha sido estar de vuelta después de un periodo muy largo, que de eso es de lo que vamos a hablar hoy, que ha sido este periodo y por qué. Este era un podcast que yo tenía planificado para cerrar esta sección de conectar con nuestra esencia desde hacía mucho tiempo, pero por otro lado sentía que yo tenía que conectar realmente con este vacío antes de grabarlo, porque sentía que había algo más profundo que los vacíos en los que ya me había sumergido. Y pues de alguna manera mágica se acabó dando la oportunidad para que yo me sumergiese en un vacío más profundo para poderoslo contar y para poder hablar de este tema, quizá, no sé si con más facilidad o por lo menos con más conocimiento de causa, con más encarnación de lo que significa un vacío. Y bueno, aquí estoy grabando, os hablo desde Medellín y no creo que ninguno os creyéis cuál es el estudio de grabación que me acabo de montar súper improvisado. Si hay más ruido de lo normal, pues es porque estoy en Medellín. Es una ciudad con mucho ruido, mucho más de lo que yo estoy acostumbrada, porque incluso yo en la ciudad en la que nací no hay tanto ruido como aquí. Por lo que al principio fue un poco chocante la cantidad de ruido, de movimiento que había en esta ciudad. Es hermoso ver las montañas alrededor, tengo que decir. Sé que hay muchas de las que estáis escuchando que sois de Medellín o de Colombia. Y bueno, os voy a ir contando porque sé que las que me escucháis de manera regular probablemente os habéis dado cuenta de que ha habido un parón, que Raquel de repente ha dejado de hablar, de escribir, de decir nada en Instagram, de todo, y de pronto vuelve y nos habla sobre el vacío. Digo yo, tiene sentido, ¿no? ¿Qué es ese vacío? ¿Por qué? ¿Qué sentido? ¿Qué es un vacío? ¿Por qué el vacío? ¿Cómo forma el vacío parte de los ciclos naturales y los nuestros propios internos? Te lo voy a contar en este podcast. Todo empezó, vamos a decir, en la ceremonia de cierre que hice para el 2024, que yo os conté lo mucho que recomendaba que hiciéramos este tipo de ceremonias de cierre. De hecho, las que lo habéis hecho me habéis comentado incluso que no solo os sirvió increíble para daros cuenta de muchas cosas que de verdad dejamos de lado, dejamos como que no estaban, porque se nos pasa, la mente no se queda con todo, y se nos olvida honrar partes de nosotras, transformaciones, momentos. O sea, digamos que tenemos la capacidad de quedarnos con lo que nos sirve para la supervivencia, más allá de todo lo demás que hemos hecho por nosotras, por nuestro crecimiento, o incluso todas esas heridas que se nos han creado durante el año, para poderlas reconocer y en algún momento, si queremos transformarlas o consideramos que es una herida que nos está impidiendo mucho, poderla transformar. Pero si no lo hemos visto, si no somos conscientes, si no lo traemos a la conciencia, porque a veces con el día a día y con el paso de una cosa y otra se nos va y se nos pasa muy desapercibido. Y el feedback de algunas no solo fue el cierre, sino como de manera un poco más sincrónica, después de ese cierre hubo unos días de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es precisamente lo que me pasó a mí? Yo me di cuenta, después de esa ceremonia de cierre, que cuando me puse a escribir los objetivos yo no los tenía claros. Y no hay nada malo por no tener los objetivos claros. Y ojo que aquí entra a veces la culpabilidad de, pero ¿cómo no voy a querer saber qué es lo que quiero hacer? Pero ¿cómo no voy a tener claro mi camino? Porque a todos nos gusta como esto de venga, manifestamos, y estos vision boards, los mapas de sueño. Es maravilloso la manifestación, pero la manifestación tiene que venir desde adentro, tiene que venir desde lo que realmente sentimos y desde el alma. Si no, se van a convertir en más vacíos hacia el futuro, en más carreras de estas en las que acabamos sin aliento y no sabemos ni a dónde vamos. Y de nuevo, lo he dicho muchas veces y lo repito, empezar un ciclo sin haber cerrado
o sea, no correctamente, porque no es que exista una manera correcta o incorrecta, pero sin haberle dedicado el tiempo, el espacio, el ritual al cierre, es como cuando intentamos hacer un nudo sobre el otro, pero el anterior no está cerrado. Entonces, si tiro un poco, se me deshacen los dos, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo me di cuenta, que de hecho podréis notar en mí que estoy mucho más tranquila, porque yo me siento mucho más tranquila después de haber hecho este gran proceso de vacío, que empezó en ese momento en el que me di cuenta que no tenía claros mis objetivos, que simplemente cuando me puse a escribir iba a continuar con las metas del año pasado, como que bueno, esto es lo que yo estaba haciendo el año pasado, entonces me toca continuar. Pero había una parte de mí que me hablaba de esta manera en la que habla la intuición, que no son palabras, sino algo que por dentro te dice, esto no es para Raquel, aquí no es. Pero la sensación que tenía no era de un parar, de bueno, mañana me pongo, no, era un parar, de dejar de hacer todo, de dejar de compartir, de dejar de dar, de dejar de mirar lo que necesitan los de afuera y parar para mí, para observar. Y me empezaron a brotar esas preguntas, pero yo me doy el permiso de parar sin avisar. Yo he cerrado, ¿por qué no me sale el poder abrir de nuevo? ¿Por qué no estoy lista? Pero entonces yo me dije a mí misma, es que quizá necesito una pausa, es que quizá este cierre me está diciendo integra, que viene a ser, o sea, es la magia y la naturaleza de los ciclos, de la naturaleza en nuestros ciclos internos. No es cerrar y empiezo corriendo, el más, el rápido, lo efímero, que es lo que premia la sociedad hoy en día, y por eso nos quedamos atrapadas en esta novedad constante, que queremos todo nuevo, todo otra vez, sin apreciar realmente lo que hemos hecho. Entonces dije, bueno, voy a escuchar de manera radical lo que me está diciendo mi intuición, que es tomarme una pausa sin avisar a nadie y que el ritmo del año me diga cuándo empiezo y cómo empiezo, porque en este momento no parece que estés lista. Entonces, de repente desaparecí de las redes sociales, desaparecí de mi propio trabajo, y no quiero decir, porque yo en este momento tengo que decir que yo desde mi privilegio, que esto no todo el mundo lo puede hacer, dejé de hacer muchas tareas del trabajo, no todas, las sesiones individuales las mantuve, pero digamos que dejé de hacer la parte de exposición, de dar hacia afuera, de crear contenido para poderme nutrir. Entonces yo estaba empezando un viaje largo que va a durar varios meses y decidí no trabajar, sino disfrutar del viaje, que en este momento, como ya sabéis, es en Colombia. Llevo casi un mes en Colombia y desde unos días antes de dejar España fue cuando lo paré todo. De hecho, las que habéis estado en sesiones individuales conmigo desde entonces lo sabéis, que me habéis dicho, dos de vosotras en concreto me habéis dicho como que, wow, o sea, no es que lo digas para enseñárnoslo, sino que tú misma también lo haces. Tú te das esta pausa en la que nadie entendemos qué le pasa, qué es esto, porque tú lo encarnas y así es como uno aprende. Yo no creo en el aprendizaje de lectura y solamente aprendo, escribo, que me encanta. Hay que encarnar para realmente entender lo que significa esa sabiduría. Y de nuevo digo, desde mi privilegio pude dejar todo y dejar que este viaje me nutriese de la manera tan increíble que me está nutriendo, pero el vacío no necesariamente quiere decir que dejes tu vida, pero si dejas de pensar, de proyectar, de caminar hacia una dirección de la que no estás segura, simplemente pausas. Puedes continuar haciendo esas cosas más mecánicas de la vida. Si tienes un trabajo al que tienes que ir, puedes ir, pero simplemente es un espacio en el que no me dedico a estar mirando solamente hacia adelante, hacia dónde voy, qué más voy a crear, cómo voy a crecer. Es como, no, dejemos que la vida, los hechos y lo que está pasando en este momento me nutra. Voy a absorber, voy a recibir de la vida y voy a mantenerme en este estado de a ver qué pasa. ¿Qué pasa en estos espacios?
pasa que ahí mismo en este espacio de vacío se despiertan emociones de yo, ¿por qué me merezco esto? A mí se me despertó una culpa impresionante, cómo estás dejando de lado a toda esta gente, toda la gente que te pregunta, cómo no les vas a contestar, pero quién te has creído, por qué tú sí y otros no. Y ojo que esto es nuestro ego y se va a despertar en mí y en cualquier persona. Y a las mujeres se nos ha metido muy en la cabeza desde siempre. Hemos visto a nuestras mamás, hemos visto a nuestras abuelas que hay que hacer, que tenemos responsabilidad con otras personas y que lo primero es atender y después vamos nosotras. Entonces, que surjan estas emociones es algo totalmente normal y es parte del proceso del vacío, es parte de lo que se nos va a despertar estando en este no hacer. Y de hecho, yo me propuse a mí misma, no vas a salir de este vacío hasta que no entres en paz con esas emociones, hasta que esa culpa se disipe, o por lo menos hasta que llegue un momento que si esa culpa vuelve a ti de alguna manera, sube en ti, ¿no? Como esa sensación de, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me merezco yo esto? Seas capaz de dejarla ir con ligereza. Hasta que eso no ocurra, no vas a salir del vacío, porque tienes que entender que el vacío es parte del ciclo, el vacío te lo mereces. Y cuando no nos permitimos el vacío de ninguna manera, a gran escala, como puede ser esto, es mucho más difícil. Y cuando digo de ninguna manera, digo cuando llega nuestra menstruación. Nuestra menstruación, sobre todo las que ya habéis hecho algún curso o alguna formación o algo conmigo sobre el ciclo nuestro interno, que es un reflejo del de la naturaleza, entendemos la menstruación como un espacio también de vacío en el que plantamos esas semillas. ¿Pero por qué podemos plantar semillas? Porque el vacío se vuelve un lugar súper fértil. Ahora, esta sensación de ¿por qué yo por tener la regla tengo que quedarme parada? ¿Será que soy débil? ¿Será que soy menos? ¿Será que no valgo tanto como un hombre? Eso es lo que nos quieren hacer creer. Por eso estas emociones son tan fuertes y no nos dejan descansar, no nos dejan recibir, no nos dejan nutrirnos. Pero es ser fiel a la idea preconcebida de fidelidad o ser fiel a ti misma. Es decir, o le soy fiel a lo que me cuenta la sociedad de lo que yo me merezco, o me soy fiel a mí, que me estoy diciendo, algo me dice en mí, por favor, para. Ojo, que esta sensación a veces llega mucho cuando ya estamos muy quemadas. Yo no estaba muy quemada. Sin embargo, cuanto más desarrollas esta relación con tu cuerpo, esta escucha, es mucho más fácil leer. A mí se me hace tan fácil leer mi cuerpo en la mayoría de las ocasiones que hay veces que es como, pero ¿cómo va a ser así? O qué exagerada, o que ¿de dónde sacas esa información? El cuerpo te lo dice todo. Y si no te lo dice a través de la intuición, te lo dice a través de síntomas. Entonces, es solo siendo fiel a esas pequeñas o grandes acciones o mensajes de tu cuerpo que eres capaz de relacionarte de una manera más íntima con tu cuerpo, porque si tú no le escuchas, él va a comunicarse contigo de otras maneras o va a intentar simplemente sobrevivir de la única manera que sabes, hasta que el problema sea tan grande que digas, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Que es así como a veces me llegáis a mí, como que ya estáis tan sobrecargadas, tan desconectadas, tan, Dios mío, ¿qué hago? Que el proceso es volver al inicio y empezar muy poco a poco. Y el proceso es muy largo, no importa obviamente, pero a veces ni siquiera tenemos la capacidad de entender que estas cosas no ocurren de un día para otro, que la relación con nuestro cuerpo, con nuestra intuición, con lo que somos, con nuestra autenticidad, ocurre poco a poco, se van quitando capas. Y es en estos espacios de vacío cuando nos damos cuenta de cuál es nuestra relación con nosotras y con la pausa. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu relación con la pausa? Y si no te lo has preguntado, quiero que pauses en este momento este audio, escribas esta pregunta en un cuaderno y digas, ¿cuál es mi relación con la pausa, con el no hacer? Porque normalmente esto nos cuesta muchísimo a las mujeres, así que te invito
a que reflexiones sobre esto antes de continuar escuchándome. Ahora vamos a hablar de qué es el vacío. El vacío viene a ser una parte esencial de los ciclos. Cuando nos imaginamos un ciclo, si nos imaginamos algo así como una especie de círculo que va yendo en espiral, donde empezamos con energía, la energía va subiendo y después va bajando, va volviéndose más introspectiva. En este momento de cerrar el ciclo hace falta no solo un tiempo para integrar lo que ha pasado en el ciclo, sino para no recibir ni dar ni nada, sino simplemente estar ahí como que, bueno, esto es. Es como cuando llegamos a un precipicio. Es así como se siente la energía del vacío al principio. Es como, Dios mío, tengo que tirarme, pero no quiero. Me da miedo porque no conozco qué hay cuando me caigo a este lugar desconocido. Entonces, a veces, por no caer a este vacío desconocido, nos damos la vuelta. ¿Y qué pasa cuando nos damos la vuelta? Nos resentimos y nos alejamos de nuestra autenticidad. Porque si algo en ti, en tu vida, en tu cuerpo te estaba diciendo, por favor, pausa, y no pausas, cuando continúas, todo va a ser un resentimiento, porque vas a sentir que estás dando más de ti de lo que deberías, porque realmente quisieras estar en pausa, pero no te lo permites. Y aquí es en esta casi que autoobligación de continuar, es cuando nos estamos alejando de nosotras, porque forzamos, porque queremos ir hacia un lugar, porque sí, porque los otros, porque si no me culpo, porque si no que soy improductiva, porque qué presión, porque qué miedo, porque qué culpa. Entonces, ahí no nos alejamos a nuestra autenticidad, sino que ahí nos alejamos de nuestra autenticidad, no nos acercamos para nada. Aquí es donde, si estamos entendiendo bien el concepto, entendemos su importancia, que culturalmente se valora el hacer constante y probablemente si todavía no te has permitido esto, eres de esas personas que sigue pensando que no, pero es que entonces qué vida más poco productiva, pero es que no hemos entendido la productividad desde un punto de vista natural, desde un punto de vista cíclico. La menstruación, las estaciones, los ritmos circadianos, la luna va en este mismo flujo, fluctúa de una manera cíclica y nos enseñan que el descanso es esencial. Hay un día, 2, en los que tú no ves la luna, en los que los árboles no están floreciendo. ¿Y por qué crees que es? Hay estaciones que son más frías, hay estaciones que son más florecidas. Pero si no hubiera una estación en la que nos podemos nutrir, no hay una estación en la que podemos florecer. Entonces, te invito a que seas capaz de observar todo esto en ti, tanto las emociones que surgen cuando me estás escuchando hablar de esto, las excusas que se te vienen a la cabeza cuando me escuchas hablar de esto, todas las cosas que no puedes hacer. Y ojo, cada uno, yo vuelvo a decir, desde mi privilegio, no tengo hijos, no estaba en un viaje que me permite nutrirme muchísimo. Siempre podemos dejar de seguir produciendo, podemos bajarnos al mínimo y empezar a nutrirnos un poco más. Esto se puede ver en forma de, en vez de tener Instagram, borrarme el Instagram para dejarme de meter información que no necesito. Puedo ponerme más música de la que a mí me inspira en lugar de meterme al Instagram. Puedo darme un baño a la semana en ese rato que estaba viendo la televisión. O puedo dedicarme a pasear por la naturaleza, simplemente permitiéndome recibir lo que me muestra la naturaleza, ni siquiera escuchando un podcast ni no sé qué, no sé cuánto. Es como, bueno, déjame inspirarme. A mí me ha pasado que, como me lo tomé tan en serio, toda la cultura y la riqueza colombiana me ha inspirado increíble. Yo veía esas obras de arte al caminar por las calles, yo veía esos colores en las calles, esa naturaleza, esos animales, esos pajaritos, y para mí, para mi alma, era un bálsamo, era como
una música que me recorría, y no por la música en concreto, porque es verdad que tengo que decir que la música en exceso a mí me abruma muy fácilmente, pero no estoy hablando literalmente de la música, sino de todas las cosas que me permití recibir como nutrición. Eran como una hermosa música para mis oídos que ha despertado partes de mí que no sé si ya estaban despiertas o no, pero desde luego que las ha avivado mucho más para darme cuenta de lo que yo quiero cultivar y lo que no en mi vida. Ahí es donde se han empezado a plantar esas pequeñas semillas en ese vacío. Imaginaos si yo hubiera estado enfocada en seguir creando, en hacer, en no sé qué, en no sé cuánto, quizá esa inspiración no hubiera llegado a mí, quizá esas semillas no se hubieran plantado, ni siquiera las he plantado yo, se han plantado solas. Pero cuando yo estoy en el hacer, en el seguir, en el tengo, en el tal, no ocurre. Entonces, estas emociones, estos sentimientos, no dejan de ser más que un reflejo del condicionamiento cultural y personal, lo que se nos ha dicho a las mujeres que tenemos que ser o hacer. Entonces, ¿cómo respetamos este vacío? Solo tú vas a ser capaz de enfrentarte a esa crítica interna, a esas frases que ya vienen dadas de alguna manera desde el patriarcado con la sociedad, te van a venir a la cabeza. Eres tú la única que eres capaz de escucharlas y decir, ok, sé que estás ahí, pero este es el proceso. Tengo que decir también, y creo que esto es muy importante, y esto no se puede pasar por no lo podéis dejar pasar, vamos a decir. Al vacío no se puede entrar con expectativas. Es decir, yo ahora te estoy contando mi experiencia, cómo este vacío me ha nutrido. Ojo, el vacío puede ser muy doloroso. De hecho, enfrentarse a todas estas emociones a veces es muy doloroso. Pero yo no puedo entrar al vacío con la expectativa de, me van a brotar unas semillas increíbles. Ni siquiera yo pensé en que nada de esto iba a ocurrir. Simplemente me permití que el vacío hiciera su trabajo. En mi caso fue súper nutritivo, súper inspirador, me llenó de colores internamente, quizá porque Colombia está lleno de colores, no lo sé, pero me hizo sentirme más en calma, me hizo descubrir qué rutinas realmente me estaban haciendo bien para que este viajar y este moverme constantemente no fuera súper desgastante conmigo misma, porque la energía de viajar es súper desgastante. Encontré en el silencio lo que no podría haber encontrado en el ruido. Pero si entramos al vacío con expectativas, le estamos poniendo límites. No es un vacío. Un vacío con expectativas no es un vacío. Un vacío es un vacío. No hay nada, no hay expectativas, no sé lo que va a pasar, no importa. Es ese precipicio al que yo me lanzo. No sé lo que hay, no sé a dónde voy, pero sé que lo necesito. Es un espacio para escuchar sin juicios. Escuchar sin juicios, escuchar sin juicios. Lo repito porque lo considero súper importante. Los juicios van a llegar, pero somos nosotras las únicas capaces de decir, ok, ahí estás, te dejo ir. Y bueno, ahora me vais a decir, bueno, yo no sé si necesito un vacío o no, aunque sí sé que varias personas de mi comunidad, con las pocas que he estado en contacto, porque la verdad es que ha sido un vacío en el que casi no he tenido contacto con nadie, no he visto Instagram, no he visto prácticamente nada, han sido 2 o 3 personas con las que me he mantenido en contacto generalmente y ya. ¿Cómo? Lo que estaba diciendo. Sé que hay personas que el mes de enero lo han sentido como el año todavía no ha empezado, ¿qué ha ocurrido? Esto puede ocurrir por 2 cosas, porque no hemos cerrado y seguimos en ese continuar, porque yo no he cerrado y no he entendido que ha comenzado un nuevo año, a pesar de que me han dicho que empieza el año, pero yo no he cerrado internamente. O puede ser porque enero para ti también ha sido un vacío, pero como no lo has sabido reconocer, porque no ha habido un final, un inicio, etcétera, no lo entiendes. Ahora, ¿cómo podemos sostener el vacío en nuestra vida? ¿Cuáles serían maneras de entender? Lo primero que hemos dicho ha sido escuchar. ¿Cuáles son esos momentos en los que mi cuerpo me dice, para? Y pregúntate, ¿lo voy a respetar? ¿Lo voy a ignorar? ¿Me voy a poner 10.000 excusas de las cosas que tengo que hacer?
o voy a priorizar y ver qué tanto tengo que hacer eso, qué tanto no, qué tanto lo puedo dejar para otro momento o qué tanto lo puedo delegar y pedir ayuda. Esto quizá también lo podemos empezar a cultivar creando pequeños rituales para honrar momentos de pausa en nuestra vida. Pero esto, ojo, esto viene para prepararnos a lo que es después, porque una persona que nunca se ha dedicado un momento para ella sola, y un momento para ella sola, lo hemos dicho 1000 veces en este podcast, pero no es me pongo a ver la tele. Eso no es estar sola, eso es estar con un montón de personas al otro lado de la pantalla que te están llenando de información. Si yo no me he dedicado momentos de prioridad para mí, para escribir, para respirar, para estar en la naturaleza, es muy difícil que yo me pueda enfrentar a un vacío, porque es tan desconocido incluso para las personas que estamos muy acostumbradas a estar solas y tener tiempo para nosotros. Yo soy una persona que me puedo pasar 2, 3, 4 horas sola al día haciendo mis cosas, o en la naturaleza, o respirando, o escribiendo, o lo que sea, o meditando. No es que me pase 4 horas meditando del tirón, quiero aclarar esto por si acaso alguien dice, pero esta se ha convertido en Buda o qué pasa. No, me refiero al conjunto de cosas que hago para estar conmigo y aún así a veces el vacío se siente incómodo. Entonces, para empezar a cultivar esos momentos, puedo ir poco a poco, puedo ir con mis 5 minutos al día o puedo empezar un día a la semana, me doy un rato de pausa para empezar a entender lo que significan estos espacios de tranquilidad y para mí y hacer las paces con esto. Que de hecho, esto es algo que hemos trabajado el año pasado y que si vuelve a salir este año el programa volveremos a trabajar la relación con la pausa, con el vacío, con la tranquilidad en el programa de Diosa Cíclica, porque es parte de nuestro ciclo natural y hasta que no hacemos las paces con esto no somos capaces de sanar ni la menstruación, ni los dolores, ni el síndrome premenstrual, porque al final todo eso está relacionado con lo que pensamos sobre lo que conlleva un ciclo. ¿Qué más podemos hacer? Evitar llenar el tiempo vacío con distracciones innecesarias, que es en lo que caemos constantemente. Distracciones innecesarias porque estamos huyendo de algo. Si siempre huimos de algo, nunca nos damos cuenta. Esto es como la niña que va corriendo por el bosque pensando que la persiguen porque escucha un ruido y nunca se para a mirar qué es lo que la persigue, pensando que era un lobo y era un conejito. Entonces, podemos seguir huyendo toda nuestra vida sin saber lo que nos persigue o lo que nos aturde. Y, obviamente, reflexionar sin presión, simplemente observar lo que aparece en nosotras, ir desarrollando esa capacidad de observar con curiosidad. La curiosidad es súper importante. Y bueno, no sé si está todo claro hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacedmela. Yo os animo a que observéis vuestros propios ciclos, vuestros vacíos, vuestros momentos de más actividad, menos actividad, porque hoy sí, porque hoy no. Y bueno, dejaros con la reflexión de que el vacío es un portal a lo que realmente necesitas escuchar. Así que no lo llenes de cosas porque entonces no vas a poder escuchar. Escucha, el vacío te trae muchísima información, te trae mucho de eso que crees que vas a encontrar en el hacer, en el afuera, en el leer, en el escuchar, en el todo. Y las respuestas a eso las tienes en el vacío. Y bueno, os envío mucho amor desde aquí. Este año me he propuesto empezar con los podcasts desde una manera pues más relacionada con todo lo que hago, con los ciclos, con lo que más os enseño, lo que más siento que las mujeres hoy en día necesitamos, lo que más me apasiona, que sigo aprendiendo cada día, tanto conmigo como con mis profesoras. Me parece fascinante. Y bueno, estaría encantadísima de volver a recibir vuestros mensajes, vuestros comentarios. Raquel, esto me ayuda, me encantaría esto. Y ya vais a ver que este año también va a haber algunos programas. Quiero hacer un mini curso
de ciclicidad muy cortito que sirva como una especie de introducción para todas aquellas personas que sois nuevas, que no entendéis o que queréis una sensación un poco más general de lo que significa esto y por qué es clave, esencial y un punto que va a cambiar el resto de nuestras vidas para siempre, el entender la vida como algo cíclico. Y después tendremos algunos talleres, vamos a tener 2 retiros presenciales este año. Uno de ellos será el mismo del año pasado porque tuvo mucho éxito y porque fue hermoso trabajar la abundancia a través de la energía de la diosa Oshun. El otro ya os contaré sobre él y algún que otro programa vamos a tener, pero sí que quiero escuchar mucho más lo que vais necesitando vosotras, porque yo siento que tengo un conocimiento muy grande, pero quisiera canalizarlo de la manera que más pudierais necesitarlo vosotras en vuestro día a día. Así que todo feedback es súper bien recibido para yo poder empezar a crear todas estas cositas. Y bueno, os envío mucho amor, ojalá hayáis disfrutado del podcast y nos escuchamos en el siguiente.